Bienvenidos, estimados estudiantes. Continuaremos con nuestras actividades. En esta sesión número 10 estudiaremos las políticas económicas para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. La docente del área, la profesora Rosario Vázquez, y quien les habla, la profesora Olga Maca. La situación significativa, ¿no? Como hemos estudiado, en los últimos años el Perú se había convertido en una de las economías más sólidas de América Latina, ¿no? Ya sea por sus políticas monetarias y fiscales que se han ido tomando en cuenta, ¿no? Y el Estado ha tomado una serie de decisiones de política macroeconómica y han sido prudentes y han permitido que nuestra economía no se estanque, sino que vaya creciendo y sea también tomada como un referente para los demás países del mundo, ¿no? Para comprender estas dinámicas, ¿no? Es importante que nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, estemos instruidos en temas económicos y financieros. Y solo así nosotros podemos analizar la forma como intervienen los actores políticos, ¿no?, los actores públicos y privados encargados de velar o intervenir directamente en nuestra economía. Por eso nos preguntamos, ¿no?, ¿qué acciones emprende el Estado para promover la estabilidad y el crecimiento económico en esta situación actual que estamos viviendo, como es la pandemia mundial? Ahora, ¿crees que el Estado aporta directamente a tu economía familiar? Hoy día analizaremos esta problemática. ¿Cuál es nuestro propósito, no? En la sesión de hoy explicarás cuál es la importancia de la política monetaria para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país y formularás presupuestos, ¿no?, considerando las necesidades, las deudas y los futuros proyectos, ¿no?, que tiene planificado ya tu familia y sobre todo en estos tiempos. Bien, analizando el problema, lo haremos a través de esta noticia, ¿no? La recaudación tributaria bajó el 47% en junio, el mayor retroceso en lo que va del año. En el primer semestre, la caída es de 21.3%. Esto es lo que reporta la zona. ¿Y cómo lo explica? A través de estos dos factores, ¿no? La menor actividad económica nacional, desfavorable el contexto internacional causado por la pandemia, el efecto del conjunto de medidas, ¿no?, de alivio tributario que está implementado por el Poder Ejecutivo y la SUNAT, que conllevan justamente a una menor recaudación, principalmente por la postergación de obligaciones y fraccionamientos tributarios, ¿no? Entonces, analizando este problema o esta noticia, resolveremos las siguientes preguntas, ¿no? ¿De qué trata la noticia? ¿Qué situación se refleja? ¿A qué se debe la caída tributaria? ¿No? ¿La noticia se relaciona a alguna función que cumple el Estado? ¿Cuál crees que de las funciones que tiene el Estado, ¿no?, son más importantes? ¿Crees que el Estado está aportando directamente a la economía de tu familia? ¿De qué manera estaría aportando? Muy bien, analizaremos bien la noticia y tendremos en cuenta la situación actual que estamos viviendo para desarrollar estas preguntas. Bien, ahora hablaremos sobre la política económica del Estado, ¿no? Para esto observarás el enlace, el video sobre política económica en el Perú, ¿no? Luego de haber observado detenidamente el video, podrás responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿De qué trata el video? ¿Quiénes lo están realizando, no? ¿En qué consiste la política monetaria y cuáles son los objetivos de acuerdo a lo observado en el video? ¿En qué se diferencian los tipos de política monetaria, expansiva y restrictiva, ¿no? Porque es importante conocer estos conceptos económicos, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos partícipes, ¿no?, de la situación que estamos viviendo y por lo tanto es nuestro deber conocer estos aspectos económicos de nuestra economía actual y
poder de alguna manera proponer alternativas de solución o de afrontar esta crisis actual. Bien, ahora para comprender la relación entre los elementos del sistema económico, trataremos sobre la política económica del Perú. ¿Cuáles son los tipos de política económica? Tenemos la política fiscal, la política monetaria, la política de rentas y la política exterior. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta política? De acuerdo al esquema observado, ¿no? Asegurar el pleno empleo, asegurar y garantizar el crecimiento económico, garantizar la estabilidad de los precios, ¿no? Esos son los principales objetivos. Ahora, ¿tú crees que el Perú está cumpliendo con estos objetivos, ¿no? De la política económica actual? Muy bien. Lo analizaremos de acuerdo a tu punto de vista. Bien, como observamos en los esquemas, ¿no? La política fiscal y la política monetaria tienen una serie de funciones, ¿no? Por ejemplo, intervienen en el endeudamiento, controlan los impuestos, administran los gastos públicos, los ingresos, la inflación, ¿no? Lo controla. También el desempleo y vela por la estabilidad económica, ¿no? En la política monetaria tenemos también el control de la inflación, mejorar la balanza de pagos, reducir el desempleo, conseguir el crecimiento económico, ¿no? En nuestro país, el Banco Central de Reserva del Perú es el responsable de esta política monetaria y su finalidad es defender la estabilidad monetaria, ¿no? Es proteger el poder adquisitivo de la moneda y dentro de esas tiene estas funciones, por ejemplo, regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas, informar periódicamente sobre las finanzas nacionales, ¿no? Ustedes saben que la política fiscal, ¿no? En el Perú, ¿no? Tiene como responsable al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y ellos también, ¿no? Tienen el deber de planear, dirigir, controlar las políticas de la actividad empresarial, ¿no? Armonizándola con la actividad económica, planear y controlar los asuntos relativos a la administración que sean utilizados de manera eficiente, ¿no? Los recursos públicos del Estado, como hoy en día lo observamos, ¿no? En esta crisis económica que estamos viviendo con la reactivación, ¿no? De las actividades económicas más importantes de nuestro país. Bien, ahora, ¿cuál es el reto, estimados estudiantes? Primero, escuchar atentamente la explicación del video, ¿no? Observar el enlace enviado en la actividad, en la ficha de trabajo, desarrollar las preguntas propuestas, analizando cada caso. Luego elaborarás una plantilla de presupuesto para evaluar y ajustar los gastos según los ingresos familiares, ¿no? Y lo completarás en la matriz indicada, ¿no? Por ejemplo, dice ahí fecha, concepto, ingresos, gastos y la diferencia, ¿no? Entonces, establece algunos conceptos básicos, ¿no? Tus ingresos familiares, ¿no? Con la ayuda de tus padres puedes consultar algunos ingresos aproximados, ¿no? En gastos, ¿no? Como tú tienes conocimiento, hay diversos gastos que hay que, ¿no? Cumplir. Y luego haces un cálculo de ingresos y gastos, cuál sería la diferencia, ¿no? Entre estos, ¿no? Para así tú manejar y administrar adecuadamente, ¿no? Tu economía y la de tu familia, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Muy bien, espero que lo desarrolles de la mejor manera
y yo sé que pondrás todo tu esfuerzo para lograrlo. Muy bien. Bien. Para reflexionar sobre lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Crees que las políticas económicas implementadas por el Estado son efectivas? ¿No? ¿Crees que el Estado está aportando directamente a la economía de tu familia? ¿Qué alternativas puedes proponer para gestionar responsablemente los recursos económicos, sobre todo en estos tiempos de crisis, de pandemia que estamos viviendo? Muy bien, espero que reflexiones sobre lo aprendido, ¿no? Y nos vemos hasta la próxima sesión.